¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y nos encontramos con el partido que abrió el telón, con el partido que rompió el hielo. El enfrentamiento quizás de los más picantes de esta jornada por el escenario en el que se jugaba y por todos los condimentos que se fueron dando a lo largo de esta doble fecha de eliminatorias. Se jugaba en la vida Bolivia y Chile y en la semana lo estuvimos palpitando. Y para los que se perdieron la predicción, que está mal que se hayan perdido la predicción, siempre tienen que estar atentos al canal, por eso siempre les pido que se suscriban y que activen la campanita, y también les pido que nos sigan en Instagram porque ahí, o TikTok también, porque ahí siempre avisamos cuando subimos el video al canal de YouTube, entonces pueden ver un breve resumen de lo que fue esa predicción. Y les había anticipado que para mí este partido lo iba a ganar Chile. Yo dije que iba a ganar 2-1. Terminó ganando 3-2. El partido se dio un poco como lo esperaba también. ¿Por qué? Porque Chile sabe jugar estos partidos. Porque Chile tiene la experiencia y la jerarquía y hoy se notó en cancha. Se pasó desde lo que pensábamos a la cancha. Se pasó a la cancha, Chile tiene excelentes jugadores que te definen partidos, te ganan partidos y no ganan partidos, ganan campeonatos también. Alexis Sánchez lo hizo con el Inter, nada, me respaldan la estadística. Como siempre les digo, siempre intentamos respaldarnos con estadísticas y ser lo más objetivos posible. Así que si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen de este gran partido entre Bolivia y Chile. Un gran partido. Bolivia jugó muy bien, eso sí se los voy a asegurar. Tuvo un gran segundo tiempo, un gran cierre de primer tiempo que de hecho le termina dando el gol. Y a partir de ahí se envalentonó, fue en busca de más y me animaría a decir que mereció ir ganando por momentos. Tuvo 3 tiros a los palos, 1 al palo y 2 al travesaño. O 2 al palo y 1 al travesaño, si no me equivoco había sido algo así. Nada, tuvo de todos. Tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja, no lo logró. ¿Y qué pasa cuando no metes los goles en un arco? Te los meten en el otro. Faltó experiencia, faltó esa jerarquía que les estoy diciendo, que les estoy marcando. La selección chilena la tiene, sabe jugar estos partidos, ya viene con mucho camino, con mucha trayectoria. Tiene 2 Copas Américas, 2 títulos cargados en la mochila en esta generación. Entonces todo eso contribuye a que en una jugada que le dejes limpia en el área a Alexis Sánchez o a Brereton o al que sea, te la va a mandar a guardar. Y terminó pasando esto. Después podemos caer en los errores defensivos que tuvo, por ejemplo, la selección boliviana, que creo que tuvo bastantes carencias. Y también por parte de Lampe, que es un arquero que rinde. Después de que te llegan tanto y tanto y tanto, terminás entrando en ese momento de baja, de estar bajo anímicamente y también de rendimiento. Y por eso en el primer gol, por ejemplo, hay una gran responsabilidad de él para mí. Pero bueno, ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar juntos. Ahí estamos viendo en cancha lo que puso el profe Lazarte, que planteó muy bien el partido. El comienzo del partido lo jugó muy bien Chile. Creo que mereció ir ganando. Me parecía que estaba bien con el gol de tiro libre de Alexis. Fue el que más lo buscó. Aunque Bolivia se plantó en territorio rival, se plantó bastante bien, me gustó. Y quiero decirles una cosa a todos los bolivianos. Si la selección boliviana, el futuro de la selección boliviana depende de los Vaca, quédense tranquilos. Ustedes quédense tranquilos porque son 2 futbolistas que a esta selección le van a aportar y mucho. Yo no sé si lo va a clasificar a un mundial, no tengo la menor idea de eso y no lo puedo saber. Pero lo que sí sé es que son 2 grandes futbolistas, tanto Ramiro como Henry, los 2. Pero este muchacho está en un excelente momento. Viene de un momento único en el Inter, lo traduce también en cancha con Chile. Está pasando por su mejor momento, me animaría a decirlo. El niño maravilla, que todos los fines de semana es una maravilla nueva. Siempre te deja maravillas a lo largo de todas las fechas. Siempre te deja una maravilla nueva. Y en este caso se despachó con un doblete increíble. Que acá viene el primero, de hecho. Si se dan cuenta, ahí está el tiro libre. Bomba al arco, es un misil eso. Es un misil inatajable. Pero después lo ves de esta cámara y decís, pará. Mirá, fue al medio del arco. ¿Es un misil? Sí, lo entiendo. Es en la altura, los misiles caen rápido. Es complicado de atajar, sí. Pero aunque sea que la toque, no atinó a nada. Lampe es un arquero alto encima. Porque si me decís que se la clavaron abajo, bueno, es un arquero alto, le cuesta llegar abajo. Pero acá fue un misil al medio del arco. No le sacamos mérito a Alexis para nada,
El Niño Maravilla tiene un pie exquisito, un pie de ángel terrible. Y supo aprovechar ese buen momento que está pasando. Dijo, pateo al arco porque sé que lo voy a meter. Se tiene mucha confianza y se notó en la cancha. Así que termina siendo el 1-0 para Chile. Merecido hasta ese momento, creo yo. Fueron los mejores minutos de Chile, me animaría a decir. Después pateando al arco también Núñez. Tuvo un buen partido pateando afuera del área. Es un buen acierto de Lasarte ese, el ponerlo a Núñez, saber que tenés un buen jugador, un buen enganche, que patea muy bien de afuera del área. Después lo hizo poniendo a Parra en el segundo tiempo. Me parece que Lasarte también tiene un punto a favor en este partido frente a Bolivia. Un partido muy complicado de jugar, que no cualquiera ganó ahí. Recordemos que Uruguay le costó, a Colombia le costó, estoy nombrando, y Argentina ganó, pero le costó también, Le costó bastante. Recordemos esas cosas porque quizás se le quita mérito por decir, bueno, Bolivia no es el rival con la jerarquía que te puede competir de igual a igual. Sí, pero de local es otra cosa. De local juega muy bien y se nota. De hecho, sobre el final del partido se le fue encima y casi que lo termina empatando. Bueno, acá una de las jugadas que tuvo Bolivia después de ese gol, creo que a partir del minuto 30 fue cuando empezó a estar en su mejor momento Bolivia y empezó a ir en busca de más. Y de hecho termina llegando el gol cerca del minuto 37 a través de un cabezazo de Noumba y un gran pase de Arce. Arce tiró un gran córner, tiró un gran centro. Me gustó mucho la participación acá de Arce, porque apura el centro rápido, estaba desacomodada la defensa y Noumba cabecea muy bien, se eleva por encima de todos los defensores. Incluso para mí la responsabilidad de este gol es de Medel. En la jugada previa tampoco salió la defensa a desviar el tiro de afuera del área del jugador boliviano, que no me acuerdo quién fue el que pateó, pero atajó muy bien Cortés desviándola y se apuró para hacer el córner Arce, y esas cosas marcan la diferencia. Apurarse a hacer el córner, aprovecharse que está mal parada la defensa, y bueno, termina siendo un gran gol del camerunés nacionalizado boliviano, que termina poniendo el 1-1 en un partido que ya en estos momentos era para Bolivia. Porque después del minuto 37 empezó a atacar más, se lo vio más sólido con la pelota, más firme. Y quizás en el mejor momento de Chile, porque después fueron unos 5 minutos de final de partido en el que manejó más Chile, se termina el primer tiempo. 1-1. Para mí estaba perfecto el resultado hasta ese momento. Es más, si tenía que elegir a un favorito, me quedaba con Chile porque creo que manejó mucho más el partido. Fueron 30 minutos y 15 para Bolivia, una cosa así. Pero el segundo tiempo lo arranca Bolivia con todo. Se le fue encima, se le fue en busca de todo. Quería llevarse todo por delante y tuvo un montón de jugadas de peligro. La primera llega acá a través de Moreno Martins. Es más, antes había una que podría haber sido penal por mano de Medel, pero bueno, esta es una mano que obviamente estás en el piso así, ni siquiera la toca él con la mano, así que omitimos esa jugada como polémica, la vamos a sacar. Y bueno, y después tuvo una jugada más Moreno Martins, que es la que vieron recién, y esta jugada es terrible. Acá arranca el show de Cortés. Arranca el show del arquero que se tuvo que poner en los zapatos de Claudio Bravo. Se tuvo que poner en los zapatos de Bravo y lo hizo muy bien. Otro disparo de Ramiro Vaca, mirá. La toca Cortés y termina pegando en el palo. Buena aparición de Ramiro. Me gustaron los dos Vaca. Por eso les digo que para mí Bolivia, si depende en el futuro de los dos Vaca, va a estar muy bien. Acá llega el gol. Se durmió en la espalda de la banda izquierda. Termina apareciendo muy bien Isla y cuando dejas solo a un jugador como Isla ya te asiste y te la manda a guardar otro futbolista que entra por el medio, que en este caso fue Núñez, que jugó un buen partido, que ya lo veníamos anticipando, que tenía una buena pegada de media distancia, de corta distancia, y acá define muy bien. Estas pelotas por lo general te vienen así y vos ves al jugador que la puede tirar a la tribuna, pero no, en este caso vino muy bien, definió muy bien, y acá el gol del Niño Maravilla, para redondear el magnífico partido que se mandó, para redondear ser la figura, y quizás no estuvo tan efectivo en cuanto a los pases, y más de uno me va a matar por lo que voy a decir, pero no fue su mejor partido no fue para nada su mejor partido, y sin embargo metió 2 goles, fue figura, se cargó al equipo al hombro, es terrible, pero no es el potencial máximo de Alexis. Alexis te rinde el triple si quiere. Y en este caso también llegaba el descuento, el 3-2 de Bolivia de la mano de Moreno Martins. Se lo merecía Marcelo Moreno porque es el que más lo busca, el que más saca al equipo adelante.
y es cierto que a veces no acompaña mucho el plantel a los movimientos que tira Moreno, pero cuando entró Vaca, los dos Vaca, Ramiro y Henry, se entendieron mucho más. Ahora, el gol de Moreno Martins para mí tendría que haber sido anulado. Y me van a preguntar por qué. Bueno, en la jugada previa hay un empujón claro que le corta la carrera a Cortés y la jugada sigue. Pero si vamos a retrotraer como lo hicieron en el momento con Paraguay-Argentina, que volvieron para atrás y le anularon un gol a Messi, creo yo que se tiene que hacer en todos los partidos. Y en este caso tendría que haber sido anulado el gol a Moreno Martins, pero bueno, se lo dieron, termina siendo un 3-2. Después, si por diferencia de gol termina pasando una catástrofe, esperemos que no, porque si no se van a acordar de este gol los chilenos. Entonces, nada, esperemos que no necesite de goles para marcar la diferencia. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Bueno, Bolivia ya quedó un paso afuera, ya quedó un pie afuera del Mundial. Está octavo con 15 unidades. Después viene Colombia con 17, que va a jugar con Argentina. Uruguay está sexto con 19, que tiene que jugar con Venezuela. Ojo con la Venezuela de Peckerman, ojito. Chile quedó quinto en zona de repechaje hasta el momento con 19 unidades. Y Perú quedó cuarto con 20, que está a 4 puntos de Ecuador, que Ecuador está con 24, ya lo saben, en tercera posición. Se prende completamente las eliminatorias, me encanta. Me encanta ver este trencito de la alegría que de repente, uy, te saco y me paso yo, te saco y me paso yo, bueno, pasa vos. Está así, está constantemente bajando y subiendo equipos y es buenísimo la competencia que hay en estas eliminatorias sudamericanas. Es terrible, es de lo mejor que vi. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, los espero en un ratito nada más en el partido entre Uruguay y Venezuela y después Argentina-Colombia y bueno, y vamos a tener todos los partidos acá. Suscríbanse, activen la campanita, síganos en Instagram para no perderse los videos y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao, gracias.